Acabo de informarle en nuestro resumen de lo más importante a la hora que el historiador Pedro Salmerón demandó por daño moral a 29 personas tras acusaciones en su contra por presunto acoso sexual. Y una de ellas es la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, a quien tengo en la línea telefónica. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Buen día para ti y para tu auditorio. Bueno, decía usted también, y así lo informamos, que entró personal ministerial al Senado para entregarle esta información de esta denuncia. Sí, un notificador que evidentemente pues lo que está haciendo es avisar a las 29 personas, incluyendo una servidora, digamos, de esta denuncia que ha presentado el señor Salmerón, que a decir, pues digamos, de varias personas, pues es una verdadera irresponsabilidad que en lugar de, pues, entender lo que está pasando, Pascal, a ver, él acusa, ¿no? A quienes les creímos a las víctimas, porque estamos hablando de denuncias hechas por alumnas que relataron cuál era su actuar de él en la universidad. Obviamente, vamos, esto implicó, por supuesto, que no pudiera ser embajador, y me parece que fue, yo diría, uno de los logros más grandes que se han tenido desde los movimientos feministas a propósito de la defensa de las víctimas. El señor ha sido acusado de ser un acosador, no por una mujer, no por una, sino por varias. Y después de eso, el señor lo que quiere es no solamente ser acusado de acosador, sino hacerse millonario, Pascal. Hay dos etapas, digamos, en la demanda. En una parte de la demanda nos demanda por 12 millones de pesos. Es el favor, ¿no? Digo, yo no sé de dónde el señor sacó esa cifra. Primero porque, pues, le aviso que yo no soy una senadora que reciba bolsas de dinero como sus compañeras de Morena, ¿no? Estas bolsas que hemos visto, pues de papel, en donde las rellenan de dinero que se supone, cuando menos, que eso es de dinero ilegal. Estos videos de Campeche son claramente, pues demuestran una corrupción brutal en su partido. Por supuesto que en mi cuenta bancaria yo no tengo 12 millones de pesos para pagarle a alguien que es acusado de abuso de menores, de abuso de mujeres. Y además, entre otras cosas, yo te diría, Pascal, estamos a punto, digamos, de entrar a al marco del Día Internacional de la Mujer. Qué lamentable mensaje da este señor, que es evidentemente amigo del presidente López Obrador. No puede ser que a las víctimas en este país no se les crea, que a las mujeres a las que se les está, pues, golpeando, violando e incluso asesinando en este país, el mensaje de Morena sea ese precisamente, que si tú las apoyas vas a ser demandado. A ver, en concreto, ¿cuál es la acusación? ¿Es por opiniones que usted ha expresado o es por... Pues mira, sí. está demandando a 29, ¿no? Entre el ITAM, varios medios de comunicación, varios analistas, varios políticos, varios legisladores, incluyeme a mí. En fin, su lista es amplísima. Y bueno, incluso a moneros, en fin, ¿no? El señor definió hacer una lista de 29 personas que seguramente varias de ellas hicieron alguna referencia en defensa de las víctimas que acusaron que el señor las había acosado sexualmente. Y bajo esa lógica, en una demanda que, pues, la verdad es que aquí al margen está muy mal hecha, pero que demuestra, pues, el enojo de este señor, lo que pide, pues, es una cantidad de dinero que claramente, pues, la primera pregunta es: ¿y de dónde supone que él iba a obtener 12 millones de pesos siendo embajador? ¿No? Ningún embajador gana eso, o cuando menos no legalmente. En fin, lo que él está demandando es pues un supuesto daño moral, que lo Ujú. que más bien debería de hacer es pedir una disculpa pública, y por supuesto, pues, ir a talleres de género para entender que no se puede conducir como dicen sus víctimas se conduce, siendo pues él parte del claustro, parte, digamos, de la universidad. En fin, yo creo que ese, yo diría, uno de los peores ejemplos de machismo, misoginia, falta de entendimiento de lo que hoy las mujeres están exigiendo, que es que se les respete. Y cuando alguien abusa de su poder, incluso como siendo un maestro, pues tiene que entender que esas cosas, es más, incluso
hoy están sancionadas por la ley. ¿El daño moral que alega es no haber alcanzado el cargo de embajador? ¿O cuál es el daño moral? Digamos, pues es el haberle escrito a las víctimas, ¿no? Es haber, su argumento es, no hubo una denuncia, una sentencia, ¿no? Ujú. Y como no hubo una sentencia, pues entonces él en su lógica, que de verdad a mí me parece inentendible, y te voy a decir por qué, porque claramente fue un movimiento nacional, bueno, a ver, fue un movimiento internacional, porque recordarás en aquella época, incluso la titular de las mujeres en Panamá, pues fijó una posición pública, pues claramente no aceptaron, no hubo beneplácito del país, porque nadie, pues digamos, imagina que a la inversa, o sea, que nosotros supiéramos que va a venir un embajador de cualquier otro país acusado de abuso, pues por supuesto que tú dirías, oye, no, ¿no? Primero resuelvan ese tema y no me, digamos, no me hagan a mi país pues tener en riesgo, ¿no?, a mujeres con un posible, pues, no sé, pues, delincuente. Eso claramente me parece, Pascal, que es un gran avance en términos de derechos de las mujeres. Yo estoy convencida pues que el señor lo que hace es más bien refrendar, pues digamos, pues esta repulsión, diría yo, a los derechos de las mujeres ahora con esta denuncia en la que, por cierto, pues también demanda a varias mujeres. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso, desde luego, pero aprovechando que está usted con nosotros, preguntarle también por lo que está pasando en el Senado, donde pues no me queda muy claro por qué no avanza la discusión de lo poco que falta para, pues ya ni de la discusión, por qué no se vota claramente lo que falta del plan B de la reforma electoral. ¿Cuál es su interpretación de este retraso? Pues mira, querido Pascal, este plan B, que hay que recordar también al auditorio, pues es claramente la posición del gobierno para lastimar a las instituciones, o sea, esto es para disminuir al INE, a los soples, incluso los derechos políticos de las mujeres, también, por cierto, hablando de digamos, de este machismo del gobierno y de los amigos del gobierno, va a disminuir la posibilidad de que las mujeres estén en lugares competitivos, como por cierto ya el INE había hecho un criterio, digamos, y había logrado que las mujeres puedan estar en mejores lugares haciendo campañas para poder acceder a espacios de decisión. En fin, este plan B, que es altamente dañino, ya ha sido, como recordarás, aprobado en Cámara de Diputados en el Senado, y en Cámara de Diputados detuvieron o modificaron esto que llaman, digamos coloquialmente, la vida eterna de los partidos, para que en su caso pues no, los partidos pequeños no fueran como rémoras, llamémosle así, ¿no?, de partidos grandes, Ujú. y los partidos grandes le estuvieran dando oxígeno, ¿no?, para poder sobrevivir por más tiempo. Me parece que en realidad dentro de todo lo dañino del plan B, que es muy dañino, digamos, que hayan corregido eso, hayan reculado en eso, es bueno. Ahora, dicen que lo van a modificar y por eso evidentemente en el Senado lo está, digamos, la mayoría de las leyes del plan B detenidas. Sin embargo, no lo han aprobado, y tú sabes que solamente se necesita los votos de Morena y sus aliados, ¿no? En realidad, como son modificaciones a leyes, no se Ujú. necesita más que sus propios votos, los del régimen, los del gobierno, esos votos que, por cierto, han destruido un montón de instituciones. En fin, está parado, y la especulación única que hay es que Morena no lo quiere aprobar para manejar los tiempos, y que después la oposición no puede inconformarse e ir ante la Suprema Corte. Esa es la única especulación, digamos, que se tiene entre pasillos. En realidad, pues yo sigo creyendo que harán todo, digamos, para, llámesele el tiempo, llámesele el manejo de los dictámenes, todo para seguir lastimando al INE, a la democracia en este país y lastimosamente a los mexicanos. Bueno, ¿y alguna señal de si realmente será esta semana, como ha dicho Ricardo Monreal? Pues se ven pocas señales, porque en realidad lo primero que tendría que suceder es aprobarse en las comisiones, digamos, ¿no?, Ujú. para poder ya tener un dictamen y se discuta en el Pleno. Y pues la verdad es que no se ve luz. A ver, el periodo empezó el primer día de este mes, ya hoy es 14 de febrero, y lo que están haciendo, bueno, parece ser que sí, efectivamente lo que quieren hacer es usar, digamos, el tiempo a su favor y en contra, pues, de los derechos de los mexicanos, de las minorías, en fin, de todos los que se podrían eh,
pues, acudir a la Corte a presentar acciones de inconstitucionalidad, amparos, en fin, ¿no? Controversias constitucionales. Es una forma, digamos, lastimosa, yo diría, de cómo Morena ocupa su mayoría, ¿no? La verdad es que debería de ocuparlas para que haya seguridad, salud, una economía, en fin, pero bueno, ya sabes, la ocupan solamente para tener más poder. Bueno, seguiremos también este tema con atención. Senadora, muchas gracias. Como siempre, Pascal, a tus órdenes, a ti y a tu auditorio, que tengan el mejor de los días. Igualmente, gracias. Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional.